Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Rato que no hacíamos webinars, ya me estaba haciendo mucha falta este espacio, compartir con la gente, aprender cositas nuevas y desestresarse un ratico. Estos espacios a mí me gustan mucho porque podemos conversar con gente que sabe muchas cosas, aprendemos, cambiamos la rutina y compartimos con ustedes. Los invito a que nos cuenten las personas que ya están conectadas desde donde nos están acompañando el día de hoy. Hablando de desestresarse, hoy tenemos un tema que ustedes ya saben cuál es el manejo del estrés. Este tema es un asunto que es de vital importancia hoy en día porque el mundo que estamos viviendo es un mundo donde, si bien la tecnología nos está facilitando muchas cosas, por ejemplo, hoy en día, antes de encontrar una persona era complicado, pues porque no habían teléfonos celulares, internet, WhatsApp. Hoy en día las encontramos súper fácil, pero el mundo también nos exige mucho más resultados. Y yo me atrevería a decir, no tengo estudios para comprobarlo, pero me atrevería a decir que el estrés que vivimos hoy en día es mucho mayor que el que vivieron las generaciones pasadas, nuestros abuelos, incluso nuestros papás. Entonces, es muy importante que a este nuevo tema generacional le pongamos lupa y a nivel organizacional le pongamos un control, porque no se nos puede desbordar y porque la vida no puede ser vivir a punta de estrés. Eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, ciertos niveles de estrés en ciertos momentos pueden ser importantes para que logremos metas, movilicemos cosas. Bueno, aquí estoy hablando ya de cosas que no sé tanto, para eso tenemos un invitado y pues hablemos de ese invitado. El invitado que tenemos es Vicente Ramírez. Vicente Ramírez es un médico sanador y conferencista, está dedicado al bienestar integral del ser humano. Su visión de la salud cambió tras su práctica rural en el Amazonas, donde recibió el don de sanación a través de las manos. Es el fundador de Medicina Cuerpo-Mente. Entiende la salud como un equilibrio entre lo físico, lo mental y lo espiritual, adaptando los tratamientos a cada persona. Considera la enfermedad como un maestro que guía hacia una vida más coherente y promueve la unión entre la sabiduría milenaria del Oriente y el conocimiento científico de Occidente para mejorar la calidad de vida. Este tema, les confieso que a mí personalmente me encanta. Yo soy un convencido de que, si bien la medicina que tenemos en Occidente tiene muchas respuestas, la medicina de Oriente tiene también otro montón de respuestas que inclusive puede no tener la de Occidente. Y es muy importante ese equilibrio entre las dos. No voy a seguir hablando de cosas que no soy experto, para eso mejor démosle la bienvenida a Vicente Ramírez. Vicente, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Feliz y muy agradecido con Talento Cloud, contigo, Juan David Botero, y con todo ese equipo humano que hay detrás de esta ventana que nos están abriendo para poder llegar a cientos de personas en muchos lugares del país y seguramente en otros a nivel mundial. O sea Qué que bueno que estás con nosotros. para mí es un honor y esperamos que hoy todos aprendamos, porque aunque es un tema que vengo manejando desde hace aproximadamente 30 años, uno nunca deja de aprender y de eso se trata la vida. Completamente de acuerdo, de eso se trata la vida y yo creo que eso es una parte básica para darle vitalidad a los años. Estar todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, buscando cosas nuevas y sobre todo creciendo como personas. Y el aprendizaje claramente es parte de eso. Bueno, Vicente, yo hace mucho rato vengo oyendo hablar de ti porque uno de mis amigos cercanos es paciente tuyo, me habla muy bien de ti. De hecho, ya lo hablábamos ahora, yo quiero, a través de todo lo que Andrés, mi amigo, me ha hablado de ti, pues me gustaría mucho poder tener una cita contigo próximamente, pero enfoquémonos en lo que vinimos. Hoy estamos acá porque vamos a hablar de manejo del estrés.
Entonces, ¿por dónde quieres que empecemos a abordar este tema? Cuéntame por dónde arrancamos. Mira, Juan David, tú en la introducción decías unas cosas muy ciertas, muy valiosas además, respecto a la importancia de que las organizaciones y las personas en general, y yo diría también el grupo médico, el staff médico, las personas que trabajamos en el tema de la salud, en muchas de las oportunidades que me dan de hablar de este tema que es apasionante y que es además preocupante, porque vamos a ver más adelante las cifras asociadas al estrés, tanto en número de personas afectadas, a quienes afecta principalmente, sino también los costos relacionados con el estrés. Pero antes de eso, lo que te decía es, hay en la medicina una cantidad de especialidades, psiquiatría, dermatología, ginecología, medicina interna, urgentología. Hombre, y no hay una especialización asociada con el estrés. Cuando el estrés es la principal causa de incapacidad médica, es la principal causa de los accidentes, es el 75% de las consultas médicas, y yo diría que más, yo diría que alrededor del 90% están relacionadas con el estrés. ¿Por qué esa diferencia? Porque muchas veces las personas están estresadas y no saben, creen que eso es parte natural de su vida. Y aunque el estrés sí es algo natural, y quiero subrayar eso, el estrés es una parte intrínseca de la vida. Necesitamos el estrés, y tú bien lo señalabas al inicio, porque nos potencializa, nos vuelve activos, creativos, pensantes, a desarrollar nuestras capacidades de equipo para resolver las dificultades que el mundo nos plantea. El problema es que si no sabemos manejar el estrés, si no aprendemos unas técnicas que nos ayuden a equilibrar la vida, entonces nos vamos a enfermar y llegamos a que el estrés nos sobrepase. Y eso es lo que precisamente queremos hacer hoy, darle a las personas el conocimiento, todavía en un nivel muy básico, para que se vayan interesando en el tema, para que ellos puedan gestionar el estrés de manera adecuada. No se trata de eliminar entonces el estrés, sino aprender a manejarlo con las herramientas correctas y sabiendo ese mecanismo del estrés. No hay que ser médicos. Parece que se nos congeló allá. No, se había congelado tu imagen, pero dale, adelante. Entonces, de ese neurofísico, en la medida de conocimiento, las herramientas y en práctica, todo de manera consciente, es una palabra clave en todas mis charlas y conferencias, vamos a poder lograr que el estrés nos lleve a niveles más elevados de salud y de bienestar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entremos en materia, si te parece, Vicente. Queda muy claro el impacto que tiene el estrés para nosotros hoy en día. Queda claro que es necesario, pero que tenemos que gestionarlo. Como lo acabas de decir, por temas de salud y de bienestar, es fundamental poder gestionar el estrés. Pero entonces, yo te haría una pregunta muy directa. ¿Qué recomendación nos das para gestionarlo? ¿Qué podemos hacer para hacer esa gestión que se dice muy fácil, pero no es tan simple? Bueno, voy a subrayar esto que te dije, porque creo que la gente a veces lo desconoce o se le olvida. Y es que el estrés es necesario. El estrés es parte natural de la vida. Mira, la luz que nosotros tenemos en este momento se produce por diferentes mecanismos. Digamos, una hidroeléctrica, pasa el agua a través de una turbina, y al golpear la turbina, pero con un propósito claro,
esa fuerza genera en un generador de energía, valga la redundancia, la luz. O sea que el estrés es aprovecharlo de manera inteligente, con un propósito claro para poder ser mucho más productivos y para poder avanzar en todos los aspectos de la vida, tanto a nivel personal como a nivel organizacional. El asunto es cuando los límites del estrés nos sobrepasan. Por eso tenemos que identificar esas tres fases, llamémosla la fase A, en donde hay una alarma, hay un sistema que te despierta y te dice algo pasó. Entonces el sistema nervioso empieza a activar los mecanismos que necesita para estar atento y preparado a responder a la situación, sea la que sea. En la segunda fase, la fase B, empieza ya los órganos, el corazón a palpitar más fuerte, un mensaje al cuerpo para que tenga una... Vicente, creo que estamos teniendo problemas con tu señal. Se nos está congelando. Buena temperatura para que se mueva, para que corra, sin estrés. Yo ya la tengo acá otra vez, nuevamente. Estoy viendo. Sí, ahí te veo, ahí te veo. Sí. Entonces, B es una potencia, los órganos, los sistemas orgánicos, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, los pulmones, el cerebro, empiezan a enviar las hormonas, enviar las señales para poder estabilizar la situación y resolverla. Si la situación persiste, si la situación estresante persiste y no logramos transformarla, entonces llegamos a la fase C. Y la fase C es lo que está sucediendo hoy, desafortunadamente, con muchos ejecutivos y también con personal de los colaboradores, a todos los niveles de la organización, que ya vamos a hablar también de eso, y entran en una fase donde ya el órgano colapsa o el sistema digestivo colapsa, entonces la persona empieza ya a tener una enfermedad o se va desarrollando una amenaza contra la vida, un cáncer, un aneurisma, en fin. Y esa es la fase, como se quema en inglés, burnout. Entonces la persona dice, estoy fundida, no doy más, no soy capaz de pensar, no soy capaz de liderar mi equipo, no soy capaz de gestionar las soluciones que necesito enfrentar y se rinde la persona y ahí es donde puede caer también en la depresión o tener actitudes negativas a veces en contra de su propia integridad. ¿Te queda clara esas tres fases, Juan David? Me queda muy claro y lo que sacaría en conclusión es las primeras dos fases hacen parte del mecanismo necesario del estrés en ciertos momentos. La tercera fase es la que tenemos que evitar logrando actuar en la segunda fase. Sí, perfecto, muy bien. Tenemos un buen alumno hoy entonces. Mira, ¿qué sucede? Y es lo que quienes nos dedicamos a este tema, vemos que el estrés, y tú lo decías al principio también, el estrés ha existido toda la vida. En la época de las cavernas, imagínate la amenaza de que llegue un tigre y se entre a tu cueva y acabe con la familia. Total. O ver los volcanes erupcionando y ellos sin entender qué está sucediendo con la naturaleza y pensar que todo eso es un enojo de Dios, o todas esas historias que nos han contado de la prehistoria. Entonces, el estrés ha existido siempre y es cierto, ahora estamos en un nivel máximo de estrés y los mecanismos de alarma están adormecidos y las personas creen que están viviendo mejor y que están logrando mejores resultados y simplemente se está creando
un problema mayor y muchas veces silencioso, al menos para aquellas personas que no están atentas. El conflicto lo pudiéramos resumir en que estamos enfrentando un problema hoy en día mayor, pero con herramientas de la prehistoria. En ese momento, el hombre tenía que enfrentar esa situación con miedo, con rabia, con ira, con huir, ¿sí? Y algo de eso persiste hoy en día. Si tú ves que te van a atracar, puede que en ese momento lo único que hagas es salir corriendo o volverte más agresivo. Eso persiste porque es parte de esa naturaleza instintiva del ser humano. Pero nosotros no nos podemos quedar en esa fase, llamémosla reactiva, o muchas veces una fase inconsciente, que la persona dice, yo cómo me... Ahí tuvimos otra vez un lapsus. Vicente, sí. Es que tuvimos otra vez un corte, te nos quedaste congelado, pero te estamos escuchando el audio. Pero nos estabas diciendo que ahí la persona reacciona. Sí, la persona. Y pues dice, yo fui muy bruto, yo puse en mi vida de las personas de las que soy responsable. Entonces nosotros no podemos continuar en esas bases tan primarias y tenemos que empezar a desarrollar con todo el conocimiento científico de cómo funciona el cerebro, la parte endocrina. Tenemos que empezar a conocer lo que hablaba al principio de Oriente, la meditación, cómo en la medida en que yo empiezo a aquietar mi mente, a calmar mis emociones de manera consciente, porque mira, el corazón en este momento está funcionando y nosotros no le tenemos que estar diciendo al corazón, bombee sangre, ¿sí? Eso es un mecanismo automático que tenemos instaurado, como el computador tiene un procesador que está haciendo que todo funcione y nosotros no le tenemos que estar dando órdenes. Igualmente sucede, obviamente, con nuestro cuerpo, que es un superprocesador. Ahora bien, en la medida que nosotros entrenemos y tengamos control de nuestra mente a través de técnicas muy sencillas que las vamos a ver al final, que tienen que ver con la respiración, que tienen que ver con la meditación, que tienen que ver con expandir nuestra conciencia e integrarnos en la naturaleza y desarrollar nuestro potencial, porque nosotros somos seres con unas capacidades ilimitadas, enormes, y en medio del caos estamos sucumbiendo, enfermándonos, volviéndonos cada día más agresivos, y de esa manera tiene que colapsar no solamente los individuos, sino la sociedad. De acuerdo, de acuerdo. Muy importante, Vicente, de todo lo que estás diciendo, lograr trabajar en esa conciencia y en esa fase más allá de la reactividad, por lo que tú estás mencionando. Es decir, hoy en día las herramientas que tenemos desde toda la historia humana han sido muy reactivas. Nosotros somos unas veletas que las lleva el viento de lo que ocurre. Es decir, lo que decías, apareció un tigre en la cueva, entonces pues reaccionamos a eso, pero ya hoy en día tenemos unas herramientas diferentes que tenemos que aprender a manejar con la conciencia, con la capacidad nuestra de analizar las situaciones y de esa manera darle una mejor gestión a ese estrés y poder enfocarlo. Yo creo que yo sacaría una gran conclusión acá y es: el estrés no necesariamente lo tenemos que evitar, tenemos que controlarlo y enfocarlo, porque también me gustó mucho lo que decías de la hidroeléctrica. El estrés nos puede ayudar a lograr cosas importantes y no necesariamente evitarlo es lo que tenemos que hacer.
en muchas ocasiones puede ser simplemente darle un control para que no se desborde, para que no termine en enfermedades, pero sí aprovecharlo como, no sé si lo podría decir, como una energía que movilice las cosas que queremos movilizar. Sí, mira, así es, perfecto, Juan David. Mira, hablábamos al principio de las cifras, que yo quiero, como la gente le gustan los números, que detrás de todo este conocimiento hayan bases científicas. La Organización Mundial de la Salud ha definido el estrés como la enfermedad del siglo XXI. Ahora, yo le haría con humildad una corrección a esa frase. El estrés no es una enfermedad, es el no tener un adecuado manejo del estrés. El estrés no es malo. Entonces, el desconocimiento de cómo podemos resolver las situaciones de estrés con las herramientas adecuadas, entendiendo cómo se activan o se desactivan a nivel orgánico, a nivel mental, a nivel espiritual, porque el cuerpo, el ser humano no es simplemente un grupo de órganos, huesos moviéndose. Somos cuerpo, mente y espíritu, y eso es lo que hace tan complejo el manejo del estrés. Y ya vamos a hablar de esa unidad cuerpo, mente y espíritu, pero para no seguir postergando las cifras que son para mí, sobrepasan mi capacidad contable o numérica. Mira, en Estados Unidos al año se invierten más de 300.000 millones de dólares. Yo eso hasta allá no me llega a la calculadora. ¿Ya? No, ¿cuántos ceros son eso? Adelante. Sí, y los adultos, yo trabajé en una importante clínica acá, en varias clínicas aquí en Medellín, hice parte del grupo de chequeo ejecutivo, pero estas cifras no son solamente del resultado de eso, sino que el 89% de los adultos, o sea, un adulto es una persona que ya debe de asumir responsabilidad sobre su vida. Es muy distinto el estrés que tenga que sufrir un niño en medio de una guerra, de una ciudad caótica, que eso lo hemos creado los adultos a esas futuras generaciones, sino adultos que supuestamente ya tienen el equilibrio, el control financiero o responsable de su vida, de sus pensamientos. El 89% de los adultos se quejan de que viven en condiciones demasiado altas de estrés. Estamos hablando del 90%. Entonces, según eso, el 10% es el pequeño excepción de la sociedad. Y como te decía, el 75% de las consultas médicas. Si las empresas fueran más inteligentes, digámoslo, y estuvieran analizando realmente cómo resolver los problemas de sus colaboradores, crearían programas para el control y manejo del estrés desde la cima, desde los altos directivos, porque es desde allá donde se tiene que ir dando ese ejemplo. Bueno, hablábamos de esa, cambiando un poco el tema, hablábamos de esa unión cuerpo, mente y espíritu. ¿Y qué es lo que sucede? Que el estrés es subjetivo. ¿Sí? Sí. Hablábamos también de que se entraba el tigre a la caverna, pero hoy en día se nos mete el tigre por los celulares, ¿sí? Y nos llaman a ofrecer todo tipo de programas, de productos. La sociedad nos exige ser más competitivos, muchas veces por nuestro ego, ¿sí? Entonces yo veo que mi vecino acabó de darle la vuelta al mundo y yo todavía... hay gente que dice, no, yo no he podido salir a vacaciones, he estado pasando una situación difícil. Eso genera y despierta a veces envidia. Y nosotros tenemos que aprender a dominar la envidia. Genera frustración. Y yo tengo que cambiar mi sentimiento de frustración
en un sentimiento en donde esa situación se me vuelva un reto. Por eso esta charla la llamé la paradoja del estrés, ¿sí? Porque el estrés nosotros tenemos, no es malo, tenemos que ver lo bueno en esa paradoja, es parte de nuestra vida y cómo el estrés nos lleva a vivir de manera equilibrada. La felicidad, el bienestar, los logros, el éxito, no se pueden volver en una meta, sino yo tengo que ir caminando y construyendo ese éxito y entender que es el resultado de un equilibrio de ambos hemisferios, de la parte racional que me dice, bueno, afortunadamente ya pude cumplir con mis pagos del mes, pero por el otro lado también me dice, relájate, diviértete un poco, llega a la casa con una sonrisa porque finalmente cumpliste un día de trabajo, de sacrificio, de lucha, de esfuerzo, y estás bien y te están recibiendo con un abrazo. Entonces, es ese equilibrio que nosotros tenemos que manejar. Y te decía del ego, porque cuando hice parte del grupo de chequeo ejecutivo, venían importantes ejecutivos de las principales compañías de Estados Unidos, de Centroamérica, que ven en Colombia un gran potencial para hacer todo este tratamiento, todos estos exámenes salen mucho más económicos acá que en algunos otros países, además de que tenemos, eso sí, muy buenas clínicas y muy buenos profesionales. Y el alto ejecutivo cree que como él es el que tiene que conseguirse el dinero para 2,000 empleados, 20,000 empleados, una multinacional, entonces él mide su nivel de estrés proporcional al cargo que él ocupa, y eso no es así. Porque también me he sentado a hablar con el zapatero y me dice, doctor, usted no se imagina, llevo 2 meses sin pagar servicios, estoy con la luz aquí haciendo trampita para poder subsistir y tengo a mi esposa en el hospital y no tengo con qué pagar la cuenta y sacarla. Y mis hijos en la casa y llega una señora acá y me tira los zapatos y me dice que eso no quedó bien hecho. Esa persona también tiene el mismo nivel de estrés o más. Entonces, no es un asunto del ego, es un asunto de cómo a nosotros nos van educando, nos van formando desde el hogar. Y en las empresas, la tarea que ustedes están haciendo hay que aplaudirla, Juan David, porque nos está llevando a tomar conciencia de que todos somos realmente iguales. El ser humano en la India, en la China, en Japón, en los países más desarrollados, todos tenemos que ayudarnos unos a otros y tenemos que lograr unidos transformar todas estas experiencias. Y en la medida que yo me vea igual a ti, a mi paciente, y comprenda su realidad, entonces también la vida me va a tratar de la misma manera y ahí empiezo yo a generar una dinámica que me va a llevar a encontrar la solución para el estrés. Completamente de acuerdo. Hay algo que yo quisiera ahí agregar, Vicente. Obviamente, tú eres el experto y tú me corregirás en lo que pueda equivocarme, pero hay algo que yo he venido aprendiendo con el tiempo con el estrés, muy de la mano de lo que estabas mencionando, y es que el estrés es subjetivo y nosotros podemos tener, depende mucho de nuestro punto de vista y de la forma en que lo abordamos. Me gustó mucho el ejemplo que ponías de el zapatero que tiene toda esa situación súper compleja. Si nosotros fuéramos ese zapatero, ¿qué pasaba con nuestro estrés? O sea, ya había superado todos los límites, porque los problemas que nosotros tenemos hoy en día que nos estresan no tienen nada que ver con la situación que tú acabaste de dibujar de ese zapatero. Y yo creo que la gran diferencia es el punto de vista. Ese zapatero es capaz de tener un punto de vista diferente, donde él es capaz de atenuar toda la situación para poder abordarla, para que esa situación no le pase por encima y no lo deje inmóvil.
y poder reaccionar. Y nosotros, yo creo que en muchas ocasiones actuamos al revés y nuestro punto de vista magnifica la situación, haciendo que el estrés sea mucho más grande de lo que realmente debería ser. Y a veces nos estresamos por unas cosas que realmente no tienen ese impacto, pero somos nosotros desde nuestro punto de vista y desde nuestra mente los que lo magnificamos y los que hacemos que la situación realmente se nos desborde. Cuando el origen del estrés posiblemente no sea una situación tan caótica como nos la imaginamos. De acuerdo, Juan David, pero me alegra de que hayas retomado ese punto, porque aquí estamos hablando de las bases. Ahí está la raíz, y como todo empieza en la familia, en la educación del hogar, en la formación. Cuando el padre y la madre están presentes físicamente, mentalmente, afectivamente, van generando en ese niño, en ese joven que se está desarrollando, una adecuada autoestima, una adecuada autovaloración, un sentimiento de seguridad, de confianza. Y a partir de esa confianza se va desarrollando la fe. No me estoy metiendo en temas religiosos. Esa certeza de que él, unido al universo, en el caso mío yo puedo hablar de Dios, pero no quiero pues, que las personas piensen de que tienen que tener esa creencia de Dios. No, esa fe de que el universo y él están trabajando hacia esa meta, hacia ese propósito. Cuando a ese niño se le quiere, pero al mismo tiempo se le permite que él enfrente las dificultades. ¿Ya? Cuando un padre le da todo para solucionar al hijo o no le da nada por su irresponsabilidad. Entonces, en ambos escenarios, de pronto, si los pusiéramos, el papá que tiene resuelto el problema económico y le da todo lo que el hijo le está pidiendo sin ningún esfuerzo, entonces no lo está formando para enfrentar un mundo real. Y si por el contrario, ese padre empieza a cometer errores y a desviarse del camino, que también sucede, no estamos juzgando a nadie, somos seres humanos en un proceso de aprendizaje, y abandona ese hogar físicamente o no está presente por diferentes situaciones, ese niño o esa persona que está creciendo empieza a sentir miedo y empieza a pensar de que él no puede lograr las cosas y se autolimita. Por eso son procesos muy profundos y una persona puede pensar de que si yo no hago parte de el nivel más alto de esta compañía, entonces yo no soy nadie. Y ahí es donde ese ejecutivo en el momento de pensionarse o de ya no ser una persona reconocida en una sociedad, entra en estado de depresión. Y de eso lo hablaremos ahorita cuando nos enfoquemos un poco más en el estrés laboral y cómo después de una pensión, de una jubilación, a los 2 años vemos como un altísimo nivel de personas empiezan a presentar enfermedades incapacitantes y crónicas que se despiertan, entre comillas, de la noche a la mañana. Pero nada es de la noche a la mañana. La vida es un proceso continuo y paso a paso estamos construyendo o destruyendo, sin darnos cuenta muchas veces. Bueno, Juan David, Totalmente, un poco más totalmente. en esa fisiología, esa cascada del estrés, de una manera muy general, para que podamos comprender lo que está sucediendo a nivel orgánico, porque no falta quien piense que esto es simplemente una filosofía, un cuento, de que respirar nos va a llevar a relajarnos. A veces uno le habla a un comercial, a un ejecutivo, y dice, no,
A mí el estrés se me quita cuando me cubran el sobregiro. A mí el estrés se me quita cuando yo esté tranquilo y ya sepa que la nómina está cubierta. De resto, yo no tengo tiempo para sentarme a respirar. Son respuestas muy, muy racionales, a veces muy de ese hemisferio cerebral lógico, pero cuando vamos comprendiendo la maravilla que es el cuerpo humano, cómo está estructurado de forma perfecta, vamos a ir entendiendo por qué una respiración o por qué crear una disciplina de caminar por la naturaleza en las mañanas o al menos los fines de semana, pero de manera consciente, con un propósito definido. No es irse a la finca los fines de semana y volver eso un desorden. Hay que divertirse y hay que pasarla bien, pero nada que sea en extremo. Entonces veamos esa cascada del estrés, ¿te parece, Juan David? Me parece súper. Adelante. Bueno, nosotros tenemos que entender que a nivel neurológico, todo este cerebro, todos nuestros sentidos, la visión, el olfato, la audición, el gusto, el tacto, son receptores que nos conectan con el mundo alrededor y nos advierten de situaciones, un ruido y uno hace así de manera inconsciente para protegerse, para taparse de algo que de pronto una bomba, un transformador, una situación en una fábrica que haya salido mal. Entonces son mecanismos que nos están generando un mensaje, una alarma, una alerta. Sí. Y esa información que llega, ya lo dije, de todas las formas, en color, en olfato, en ruido, en sonido, en todas las formas nos llega esa situación. Entonces llega al cerebro y hay una partecita del cerebro que se llama la amígdala cerebral, es decir, el cerebro tiene una estructura, llamémosla emocional, tiene diferentes funciones, pero hay un cerebro, digamos, una parte emocional. Dentro de esa parte emocional, la amígdala es la que nos ayuda a procesar la información que nos va a generar ansiedad, miedo. Por eso ese niño cuando está pequeño y tiene pesadillas, no logra dormir, tuvo o el adulto tuvo un mal sueño, un mal dormir y al otro día está irritado. Al otro día no logra coordinar bien la junta que tenía que manejar con hilos y guantes de seda. Entonces, esa información en la amígdala llega y envía una señal a el hipotálamo. Nombres raros que usamos los médicos y que vienen desde la antigüedad y esto se nos olvida, pero simplemente para que vayamos entendiendo que hay una estructura que tiene que ir procesando esa información, como volviendo al ejemplo de la energía. Nosotros tenemos aquí la luz que nos está iluminando en la casa, pero tenemos unos breakers que están regulando la energía que llega para que no se dañen los electrodomésticos y tenemos unos transformadores en el barrio para que la carga de energía grande no vaya a hacer un daño y cuando se explota ese transformador se va la luz en un sector, pero también hay unas subestaciones y hay unos centros de procesamiento de energía. Lo mismo sucede con el cuerpo. Entonces, esa energía, cuando llega de manera súbita, cuando es una carga muy alta, entonces dispara ese mecanismo para estabilizar el estrés. Y el hipotálamo, a través de una glandulita, que es la hipófisis o la pituitaria, que es como el maestro de la orquesta. Y esa hipófisis le envía señales a todas las otras glándulas, ¿sí? A la tiroides, cuando uno tiene que comer, correr, hablar, subir el tono, ¿ya? A toda una cantidad de glándulas que hay a lo largo del cuerpo, pero me quiero enfocar para que esto no se vuelva una clase de medicina, en dos glandulitas que están precisamente encima de los riñones.
y se llaman las supra, que significa por encima de renales, por encima de los riñones, son como dos frijolitos. Y todo ese mensaje finalmente le llega a las suprarrenales y allí se producen unas hormonas que todos hemos escuchado que tienen que ver con la adrenalina, ¿sí? Con el cortisol, que cuando hay mucho estrés se eleva el cortisol, o cuando uno tiene que correr o resolver algo, solté un chorro de adrenalina y ese mensaje se va para el corazón, para que el corazón bombee más sangre, para que el cerebro esté más despierto, para que los pulmones respiren de una forma como agitada para poder llevar oxígeno. Entonces activa un sistema que es el sistema simpático, que significa el on, porque también hay un sistema parasimpático que relaja, el off. Por eso después de esa situación de estrés, uno dice, ahora sí a descansar, ¿qué fue esto? Y le da sueño, siente que no puede con la vida, ya pasó la situación de emergencia. Estamos hablando de una situación de emergencia, pero también puede ser una situación crónica. Llevo 2 años enfrentando acreedores, llevo 2 años sosteniendo la empresa, llevo 2 años la pandemia, después vino lo otro, después se murió la abuela, después esto. Todo ese proceso hace que la persona no se dé cuenta y está sumergida en un caos y no tiene cómo reaccionar y responder. Entonces, básicamente el mensaje es, hay un sistema nervioso que se equilibra también, que se comunica también con el sistema endocrino. El sistema endocrino le manda también mensajes a los órganos para que tengan una respuesta y logren resolver la situación del estrés. Muchas veces, digamos, en ese off, el sistema digestivo en ese momento dice, aquí no puedo comer, porque no se va a poner a gastar la energía en digerir, sino que en salir adelante. Dice, no, estoy tan nervioso que no soy capaz de comer, estoy tan angustiado. Pero pasa la situación y esa persona por la noche asalta la nevera y empieza es un desequilibrio metabólico y empieza con sobrepeso, empieza obesidad, el corazón a sufrir, la presión alta, y así se van generando las enfermedades crónicas y va afectando sistema cardiovascular, sistema digestivo, y se va afectando también los sistemas endocrinos. Entonces empieza a haber diabetes, empieza a haber alteración del sistema inmunológico, entonces la persona empieza a tener infecciones cada 15 días, cada 20 días, unas gripas tremendas, se convierten en neumonía y a veces llevan a la persona a la muerte. Se afecta la piel, que es también un sistema protector. Y finalmente, la joya de la corona, las enfermedades mentales. Entonces, nos estamos acercando, Juan David, a lo que está pronosticado para el 2030. Casi el 50% de la población del mundo va a sufrir enfermedades mentales, depresión, Alzheimer, Parkinson, enfermedades que uno solamente veía en ancianos y vemos cómo se dispara el cáncer incluso en personas pequeñas, porque creemos que el estrés solamente es de los adultos y vemos niños con gastritis, con úlceras y con todos estos trastornos de déficit de atención, de comportamiento, que terminan afectando su capacidad de socializar y empieza a haber los problemas de autismo, de desconexión. O sea que finalmente todo esto lo que hace de manera negativa es desconectarnos de la realidad. Y ahí vienen las adicciones. La persona para manejar eso, entonces un traguito, un cigarrillito, o drogas, o yo me voy para el casino, y todo se va volviendo hasta el trabajo. Por eso en inglés dicen que la persona es workaholic, como alcoholic, pero en el trabajo, workaholic. Entonces,
qué bueno que hoy estemos metiéndonos en este tema. Súper, súper. Esa forma en que explicaste la manera en que el estrés empieza a interactuar en todo el cuerpo es muy interesante y empieza a explicar muchas cosas de lo que nos pasa normalmente, de cómo, de por qué el estrés nos lleva a, y sobre todo a esos desórdenes comportamentales como el alimenticio, por ejemplo, que lo mencionabas hace un momento. No sé si te voy a desviar del tema, pero entiendo que hay unos mecanismos del estrés. No sé si sea el momento para hablar de mecanismos, Vicente, o tienes otro tema que vas a hilar. No, perfecto. A mí me parece que es el momento oportuno. Vale, Y súper. este tema, tenemos el tiempo limitado, pero este tema deberíamos todos de estarlo repasando, estudiando, conociendo y bueno, bienvenidos a todas esas personas que se nos conectan y que han querido escuchar esa invitación que tan generosamente has hecho a través de Talento Cloud. Mira, algo bien interesante de un profesor, no voy a mencionar su nombre, es internacional. Él estudió el estrés y habló de dos fases. Y habló del euestrés. Eu significa bueno. De ahí viene el nombre Eugenio, que tiene buen genio. ¿Ya? Euestrés y disestrés, como disconfort, como el mal estrés. Entonces, lo comparan con una montaña rusa. Cuando tú vas subiendo la montaña rusa, tú vas feliz con las manos levantando y entre más inclinado sigues más feliz. Ya de pronto cuando llegas a la cima ya te agarras y te va dando nervios. ¿Ya? También tiene que tener uno esa adrenalina y esa capacidad de disfrute, pero digamos que en la medida que va subiendo la montaña rusa lo podemos comparar en la empresa, un nuevo cliente, una nueva maquinaria, un nuevo proyecto, un nuevo problema, porque el cliente va a traer es un problema para que uno se lo ayude a resolver. Entonces, en la medida que nosotros vamos enfrentando esa fase positiva, perdón, del estrés, entonces el estrés y la respuesta que nosotros generamos al estrés con un buen equipo, con gente comprometida, con gente que a su vez ha aprendido a manejar su ego y ha aprendido a comunicarse y expresar sus necesidades y sus jefes han aprendido a escuchar y a encontrar ejercicios para resolver esas situaciones. Entonces, esa fase es muy emocionante y es positiva. Luego llega la bajada y ya la persona siente vacío. Incluso hay personas que en esa fase pierden la conciencia, ¿sí? Ajá. Y se desmayan. Es comparado con la montaña rusa. Esa persona ya después el estrés le sobrepasó y empiezan a volverse irritables, a disminuir su productividad. Si empezó a buscar en otras actividades cómo liberar el estrés, con drogas, con la parranda del fin de semana que duró 3 días, entonces ya después llega el lunes y a trabajar o ya no es capaz de ir a trabajar o ya el colon le empieza a sangrar. Entonces mira que ya empieza a cometer errores consigo mismo y también errores al plantear soluciones o al transmitir una orden de forma equivocada y se empieza a afectar el ambiente laboral o el ambiente familiar. Y ahí es donde ya ese conflicto empieza a expandirse en todo su entorno. Y ahí es donde quiero entonces ya hablar de el estrés laboral, cómo las organizaciones tenemos una propuesta, tenemos que empezar a ver esto como una realidad que está en nuestras manos. Nosotros podemos resolver esto, pero en la medida en que podamos entender. Las organizaciones
y las personas. Obviamente, las organizaciones están constituidas por personas. Entonces, las organizaciones como una persona, como un ente que crece, que se expande, que se proyecta, tiene que tener estrategias para enfrentar el estrés. Y las personas que componen la organización también tienen que desarrollar estrategias para trabajar en su autoestima, para trabajar en el manejo del tiempo, para manejar en definir prioridades en su vida, porque eso que hace con él mismo es lo que va a proyectar cuando vaya a los distintos escenarios. Total. Cómo esa persona comprende esa curva de euestrés y cómo ve que ya se le acabó la fuerza y no comunicó, no gestionó, se paralizó y el problema no se resolvió y la empresa colapsó y él también. Dice, no, no puedo más, necesito una incapacidad de 2 meses. No, pero ¿cómo si estamos en época de contable o en época de la Navidad en el turismo? No podemos en este momento darnos ese lujo y ahí empieza todo un desorden. Entonces, las políticas en las empresas tienen que manejarse desde la cima y muchas veces el CEO de las compañías, no es este el caso afortunadamente, dice no, allá que manejen eso los de recursos humanos, que manejen eso las personas que no están pensando en el dinero, en producir, en hacer los negocios. Entonces, se va generando como si eso no es conmigo. Todos tenemos que vernos montados en la misma barca y todos tenemos que trabajar en la misma dirección. A partir de el conocimiento de sí mismo y de desarrollar una mayor conciencia de quién soy y cómo cada uno de mis pensamientos, sentimientos y acciones afectan a las personas que tengo a mi alrededor. Entonces, hay que identificar desde la organización cuáles son las causas de estrés. Hombre, es que no se está haciendo el mantenimiento adecuado, entonces la máquina se funde en el momento que está produciendo tantos niveles, no se están haciendo los controles. Por eso, lo mismo que sucede en el organismo, yo no estoy haciendo el ejercicio adecuado y por eso en el momento que tengo que gestionar una situación familiar, pues la persona pasa la emergencia, durante la emergencia, colapsa y le da un infarto y o se muere o hay que atender la situación y se agrava un problema familiar. Hay que incentivar desde las organizaciones los programas, eso ya lo he dicho mucho. Todo el personal administrativo, operativo, tiene que estar preparado para enfrentar los cambios. Las organizaciones están en cambios permanentes. Vemos cómo empresas cierran o llegan grandes competidores internacionales y si nosotros no estamos preparados y las personas no tienen una mentalidad, una fortaleza, una confianza, una motivación, Juan David, el entusiasmo que tienen que tener y no solamente de aplausos, sino realmente cómo nosotros nos estamos relacionando permanentemente y estamos haciendo ese seguimiento, ese control. Entonces, te digo, la persona tiene que ser consciente y decir, bueno, yo estoy llegando tarde y si yo me adelanto 20 minutos, media hora, ¿será que puedo planear mejor mi día? ¿Será que si yo me acuesto más temprano puedo empezar y si tengo de pronto insomnio, empiezo a meditar y empiezo a respirar de manera consciente en vez de prender la televisión o abrir el computador y seguir trabajando? Tengo que tener una autodisciplina. Como nos queda poco tiempo y esto es lo que la gente también está esperando, veamos esas. Hoy les vamos a dar 4 herramientas. Y la respiración consciente. Todo el mundo está hablando, afortunadamente, de la respiración consciente. La vida es respirar. Lo primero que hace un bebé cuando nace, sale, le cortan el cordón umbilical, él llora y empieza él a respirar por sus propios medios. La vida es respiración. Y lo último que hacemos al irnos de este mundo es una exhalación. ¡Ah! Y se murió la persona, se fue de este plano. Entonces,
Si la vida está desde el principio hasta el final en la respiración y nosotros no somos conscientes de cómo respiramos, desde el abdomen, con la espalda derecha, no solo desde la nariz, no tratando de que entre más aire. Y yo tengo que saber de que mi orificio nasal derecho se conecta con mi hemisferio cerebral izquierdo, que tiene que ver con la parte racional, lógica, y mi orificio nasal izquierdo con mi hemisferio cerebral derecho, con la parte sensible. Entonces yo tengo que ser una persona lógica, pero al mismo tiempo sensible. Tengo que tener conocimiento, pero tengo que saber cómo transmitirlo, cómo compartirlo. Si yo todos los días por la mañana, mirando la salida del sol, empiezo a respirar, contando hasta 4, y luego exhalo, y sé que eso está activando este hemisferio cerebral, y voy calmando mis pensamientos, y voy teniendo ideas positivas, y voy siendo consciente del sentimiento que eso me va generando, de paz, de tranquilidad, de serenidad. Yo estoy reseteando todas esas glándulas, la amígdala cerebral, el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, el timo, el páncreas, los ovarios, las glándulas suprarrenales, los testículos, todo eso que está conectado en cadena, entonces voy generando bienestar, me siento bien. Muy bien, abrir los ojos. Me gustó mucho. De todo esto Te podemos confieso, hacer te pequeños confieso que talleres. yo usaba mucho la meditación, no la respiración consciente, Pasamos a pero me la gustó. meditación. Mira, acuérdate de esto. Respirar es vivir, meditar es aspirar. Uno empieza en una empresa y dice, ¿y tú qué aspiras? ¿Cuál es tu salario o qué puesto aspiras a alcanzar? Y dice, no, yo quiero ser gerente comercial. Yo quiero ser, no, a mí me gusta ser operario y yo soy feliz con servirle a mis compañeros, déjeme aquí. Y esa es su aspiración, servir. Entonces, meditar es aspirar. ¿A dónde quiero yo llegar? La meditación es aquello que me conecta con mi ser, no con mi ego, con mi ser superior o con mi ego superior, no con mi ego inferior. La meditación es la que une mente y corazón. La meditación es aquello que me conecta con la divinidad, parecido a la oración, pero dicen que orar es hablar con Dios, meditar es estar con Dios, es conectarme con esa parte divina y voy a ver cómo a través de una meditación te cierro los ojos, sonrío, porque si voy a un encuentro con una parte divina, con una parte bella, con una parte pura, con una parte sabia, inteligente, ordenada de mi ser, para darle orden, armonía, equilibrio a mi vida, a mis órganos, a mis pensamientos, a mis sentimientos, a mis ideas. Entonces les recomiendo a las personas meditar a las 6 de la mañana y si pueden a las 5, 5:30, mejor. Si no pueden porque están muy ocupados, entonces separen un espacio en la noche, ojalá con el estómago vacío, no después de haber comido. Y repiten mentalmente, aquíétate mente, te lo ordeno, para ir calmando los pensamientos. La meditación armoniza las ondas cerebrales. Nuestras diferentes partes del cerebro vibran a diferentes frecuencias, como una orquesta, pero si la trompeta, el tambor, el violín, la flauta y el director están desordenadas, pues lo que produce la orquesta es ruido y eso es lo que hace la loca de la casa, la mente. Entonces, en la medida en que yo entro
a meditar, se ha visto que las diferentes ondas cerebrales se armonizan, entonces se disminuye el estrés, se mejora la calidad del sueño y se despierta y se expande la conciencia. Decimos que si no meditamos es como estar dormidos. Ya está llegando la hora, rapidito. El tercero, caminar por la naturaleza. Esto es tan sencillo, pero tan importante. Nosotros creemos que la quebrada, el río están allá y que yo estoy acá. Esa quebrada también está aquí. Nosotros creemos que el cielo está arriba. Ese cielo también está aquí. El río son las mismas arterias, las mismas venas que irrigan. En la medida que yo camino descalzo en la naturaleza y me conecto y tengo esa conciencia de que todo lo que está afuera está dentro de mí, entonces esa actividad durante unos 10 a 20 minutos, que en Japón ya hay tours para que la gente camine por los bosques, o hablan de, los gringos a todo le ponen nombre, grounding, como el estar descalzo en el rocío de la mañana, algo que yo hago todos los días aquí, me va recargando y va liberando, así como la carga negativa entra a la tierra y la carga positiva empieza a armonizarse. Y con solo 20 minutos empiezo a balancear y a recargar mi energía. Entonces hay que practicar de manera consciente esa caminada con la naturaleza. Y el cuarto es el desarrollo de un programa de salud y de bienestar integral. La medicina cuerpo-mente, que es lo que nosotros venimos desarrollando durante hace más de 30 años, habla de 7 pilares de la salud. Esta información se la podemos enviar a quienes nos escriban, pero rápidamente les voy a hablar de esos 7 pilares para que entiendan cómo todos nosotros tenemos que tener un equilibrio, una integración, porque como ya dijimos al comienzo, no somos solamente un cuerpo, somos cuerpo, mente y espíritu. En primer lugar está el conocimiento de sí mismo. ¿Cómo está mi autoestima? ¿Soy egoísta? ¿Soy muy crítico y severo cuando me equivoco? Sí, tengo que trabajar en ese conocimiento de sí mismo de una forma positiva, de una forma amable. El segundo es la espiritualidad. Y no estoy hablando, vuelvo y repito, de religión. Es entender que soy parte de un todo y que todos somos uno. Y cómo puedo, a través de una disciplina, un estilo de vida, para ir conectando con esa verdad superior, porque aunque uno pueda tener algún tipo de conocimiento, ya decíamos, uno no lo sabe todo. El tercero es una alimentación natural. Todos los días se está hablando de cómo una cantidad de productos lo que hacen es desequilibrar el azúcar y generarnos una energía que no es, una energía artificial. El cuarto es el deporte o la actividad física, una actividad física consciente, regulada, dentro de la edad de cada uno y, y la pasión de cada uno. Eso es todo un tema para desarrollar. El quinto, el trabajo. Entender que el trabajo realmente es la manera como nosotros podemos dar y recibir. Es servicio realmente. El sexto son nuestras relaciones personales, a partir de mi relación conmigo mismo y con todos los demás. Cuidar esas relaciones. El éxito empieza en el hogar. Y el séptimo es mi relación con el medio ambiente. Bueno, Juan David, nos tocó correr ahí un poco al final. Queremos también a las personas que escriban poderles enviar una autoevaluación con 20 preguntas para que ellos mismos se respondan y puedan ir diciendo, la verdad que de pronto estoy manejando mi estrés de forma equivocada. Muchas gracias. Vicente, muchísimas gracias a ti. Creo que, pues hablo por mí, creo que fue muy ilustrativo y aprendí muchísimo sobre el estrés, el impacto, la forma en que funciona el estrés y lo más importante, las soluciones. Me gustaría mucho lo de la autoevaluación
Y si pudiéramos compartirle también a las personas el programa de 7 pilares de la salud que mencionaste al final, por escrito, porque apenas ibas terminando, decía yo, me tengo que devolver, ¿cuál era el primero, cuál era el segundo? Creo que es sano que lo podamos tener por escrito. Entonces, Claro, cuenta con eso. Ustedes se inscribieron a este webinar a través de una página web. A las personas que se inscribieron les vamos a estar enviando ese material para que cuenten con él, la autoevaluación y el listado de los 7 pilares de la salud. Vicente, te quiero agradecer mucho este espacio, este tiempo que te tomaste para acompañarnos. De verdad que fue muy chévere todo lo que compartimos. Acá en pantalla tienen los datos de contacto de Vicente Ramírez por si quieren ponerse en contacto con él, por si quieren alguna asesoría, ampliar algún tema en particular, para que puedan conversar con Vicente. Y pues yo también, Vicente, quiero mi cita, que hace rato la verdad es que me he dejado llevar por el día a día, pero sí quiero mi cita para que conversemos personalmente. Y nada, agradecerte mucho. Muchísimas gracias, Vicente. Bueno, ven, antes de irnos, había una pregunta y no la quiero dejar pasar, solo para terminar. Mientras buscas esa pregunta, quiero un mensaje final para las personas. Claro, adelante. Muy breve, y es, este tema de manejar el estrés es un asunto importante. Hay que ponerlo como una prioridad en la vida. Y hay que tener una estrategia, y esa estrategia, sea la que ustedes consideren que les funcione, llévenla a cabo, pero debe ser una estrategia integral, donde se abarquen todas las áreas del desarrollo del ser. Entonces, no piensen que, no, yo manejo bien mi estrés, o quizás sí, o de pronto puedo manejarlo mejor, porque finalmente el manejar el estrés nos va a liberar y al mismo tiempo nos va a potencializar para que realmente logremos ser la mejor versión de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Vicente, la pregunta que tenemos es de Esperanza Izquierdo y dice, para un sistema inmune debilitado que está afectando el colon, ¿qué nos puede compartir? Me sonrío porque le iba a decir que lo primero que uno debe de hacer en todo este tipo de terapias es limpiar el sistema digestivo. Escríbanos, yo les mando un purgante natural. Las personas por eso hablan hoy en día del ayuno. Y no estoy hablando del ayuno funcional, no, estoy hablando de hacer un día de ayuno, y también les podemos explicar de eso, porque el sistema digestivo es un cerebro primario. Mira, las lombrices, es todo un colon, es todo un sistema digestivo. Entonces la información de lo que nosotros comemos y de nuestras emociones en un nivel mucho más burdo llegan acá. Por eso uno dice, uy, yo sentí un fogonazo acá cuando recibí esa llamada, y a los días está, o al rato está con daño de estómago o con constipación. Entonces hay que empezar a limpiar el organismo para que en la medida que se limpie la parte física podamos tener la parte emocional y la parte mental, sentimientos mucho más armoniosos, más amorosos, y pensamientos mucho más claros y elevados. Entonces, qué bueno esa pregunta, cómo nosotros tenemos que ir cambiando, ir transformando ese cuerpo en la parte física, mental y espiritual. Muy ¿Sí importante y completamente muy sano. También pensar en empezar por la limpieza de todo el sistema digestivo. Mejor dicho, me lo dices en detalle cuando te visite. Claro que sí. Vale. Bueno, Vicente, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Esperamos que este webinar haya sido de interés para todos. Tuvimos 300 personas conectadas constantemente. Les deseo un feliz día a todos y feliz día para ti, Vicente. Bueno, feliz día, y estaremos anunciándoles nuevas actividades y programas que constantemente estamos desarrollando de medicina cuerpo-mente para todos ustedes. Dios les bendiga. Hasta luego. Muchas gracias.
Chao a todos, feliz día, hasta la próxima.